Un apache compró esa cabaña destruida para morir en paz, lejos de dos mundos que lo rechazaban. Pero cuando encontró a una madre y su hijo temblando contra su pared, rogando «no nos mate», algo en su corazón devastado despertó. «Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia». El sol caía como plomo derretido sobre la planicie de Sonoita cuando Naiche atravesó el último cerro antes de llegar a la cabaña abandonada. El sudor le corría por la espalda, pegando la camisa de algodón a la piel, pero no se detuvo a buscar sombra. Hacía 2 inviernos que caminaba sin rumbo, desde que la fiebre se llevó a su mujer y a su hijo en la misma semana. Los recuerdos de aquellos días lo perseguían como lobos hambrientos, las manos pequeñas de su niño perdiendo calor, los ojos de su esposa cerrándose para siempre. Nadie lo había querido después de eso. Su propia gente lo miraba con desconfianza porque había trabajado para los blancos como rastreador. Los blancos, por su parte, nunca dejaban de verlo como apache, como amenaza. Quedaba atrapado entre 2 mundos, sin pertenecer a ninguno. Cuando vio la cabaña por primera vez, apenas era un montón de tablas podridas y adobe agrietado. Las paredes se inclinaban hacia un lado, el techo tenía más agujeros que tejas, y el polvo lo cubría todo como un sudario. Pero el silencio del lugar le pareció honesto. No había mentiras en ese abandono, no había rechazo, solo quietud. Le entregó al comerciante algunas monedas gastadas, lo último que le quedaba de sus días como rastreador, y el hombre le extendió un papel arrugado sin hacer preguntas. Naiche no sabía leer las letras, pero entendió que ese pedazo de tierra ahora le pertenecía. Los primeros días fueron de trabajo silencioso. Arrancaba las tablas podridas, las quemaba al atardecer. Limpiaba el polvo de años con un trapo mojado en el agua turbia del pozo medio seco. Sus manos, acostumbradas a sostener armas y seguir rastros, ahora lijaban madera y clavaban clavos torcidos. El sudor le quemaba los ojos, pero no se detenía. Necesitaba cansarse hasta que el cuerpo no pudiera pensar, hasta que el sueño viniera sin traer fantasmas. Una tarde, mientras arrancaba las últimas tablas del piso de la sala, el martillo golpeó algo hueco. El sonido resonó extraño, diferente. Apartó más madera y descubrió un espacio oculto bajo el suelo, cubierto con un paño viejo que se deshizo entre sus dedos cuando lo tocó. Allí, bajo la luz que se colaba por las grietas del techo, brillaban monedas de plata española y joyas indígenas, pulseras de turquesa talladas con símbolos sagrados, collares de conchas marinas enhebradas en hilo de venado, aretes con el diseño del sol y la luna. Naiche reconoció el trabajo. Aquellas piezas habían sido hechas por manos yaquis, tal vez apaches. Eran objetos robados en tiempos de guerra, escondidos por alguien que nunca volvió a reclamarlos. Cerró los ojos. Podía imaginar la historia detrás de ese tesoro. Pueblos saqueados, familias separadas, muerte y sangre. Cada pieza tenía el peso de una tragedia. Pensó en enterrarlo todo de nuevo, en devolverlo a la tierra de donde nunca debió salir. Pero algo lo detuvo. Una curiosidad oscura. Una sensación de que su destino estaba atado a aquellas monedas y joyas de alguna forma que aún no comprendía. Envolvió todo en el mismo paño podrido y lo escondió en el rincón más alejado de la habitación, bajo una pila de leña. Ya decidiría qué hacer después. Esa noche el viento cambió. Soplaba del sur, trayendo olor a lluvia que nunca llegaba. El caballo de Naiche, atado cerca de la cabaña, comenzó a relinchar inquieto, pateando el suelo con nerviosismo. Naiche salió descalzo, con la mano en el cuchillo que siempre llevaba al cinto. La luna iluminaba apenas,
pero sus ojos estaban acostumbrados a la oscuridad. Rodeó la cabaña despacio, siguiendo un rastro que había aprendido a leer desde niño. Huellas pequeñas, ligeras, con el peso de alguien que camina cansado. Las encontró apretadas contra la pared sur, una mujer joven con un niño en brazos. Ella lo vio y trató de levantarse, pero sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, abrazando al niño contra su pecho como si fuera lo único que importaba en el mundo. Naiche se quedó quieto. La mujer tenía la cara cubierta de polvo y sangre seca, el vestido rasgado en varios lugares. El niño, de no más de 6 años, dormía con la respiración entrecortada. Ambos estaban al borde del colapso. «No nos mate», susurró ella en español, con voz rasposa por la sed. «Por favor, no nos mate». Naiche guardó el cuchillo, se acercó despacio y extendió la mano. La mujer lo miró con terror, pero también con una rendición absoluta, como quien ya no tiene fuerzas para seguir huyendo. «Agua», dijo Naiche, señalando hacia la cabaña. «Comida, dormir». La mujer parpadeó, confundida. Naiche repitió, esta vez acompañando las palabras con gestos claros. Finalmente, ella asintió. Dejó que él la ayudara a ponerse de pie, sintiendo cómo temblaba de cansancio y miedo. Dentro de la cabaña, Naiche encendió el fuego y puso agua a hervir. La mujer se sentó en el suelo con el niño en su regazo, observando cada movimiento con recelo. Cuando Naiche le ofreció un cuenco con agua tibia, ella bebió despacio, como si no pudiera creer que fuera real. «Me llamo Clara», dijo, después de un largo silencio. «Clara Reyes, y él es Mateo, mi hijo». Naiche asintió. Naiche. Clara lo estudió con la poca claridad que le quedaba en los ojos cansados. Apache, sin duda. Había crecido escuchando historias de terror sobre los guerreros del desierto, hombres que mataban sin piedad y robaban niños en la noche. Pero este hombre le había dado agua, le había ofrecido su hogar. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó, su voz apenas un susurro. Naiche no respondió de inmediato. Miró el fuego, las llamas bailando en el silencio. Finalmente, dijo algo en apache que Clara no entendió, pero el tono era claro. Tristeza, soledad, algo parecido a la compasión. Esa noche, Clara y Mateo durmieron sobre una manta doblada cerca del fuego, mientras Naiche se quedó sentado en la puerta, vigilando el horizonte. No sabía qué destino había traído a esa mujer y su hijo hasta su puerta, pero algo en su interior le decía que el silencio de su vida estaba a punto de romperse. Y no se equivocaba. Los primeros días fueron de cautela silenciosa. Clara se movía por la cabaña con cuidado, siempre atenta, siempre lista para huir si era necesario. Mateo, todavía débil, pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, su pequeño cuerpo recuperándose lentamente del cansancio y el hambre. Naiche salía al amanecer para cazar o buscar agua en el arroyo seco que quedaba al oeste. Volvía con lo que encontraba: un conejo flaco, hierbas amargas, raíces que sabían a tierra. Clara aprendió a cocinar con lo poco que había, agregando sal que Naiche guardaba en un frasco de vidrio agrietado. Al tercer día, mientras preparaba un caldo con los restos del conejo, Clara habló. Su voz era baja, vacilante. «Vengo de Tombstone. Trabajé para un hombre llamado Don Harlan. Él compra y vende personas como si fueran animales. Yo era una de ellas». Naiche no la interrumpió. Siguió afilando su cuchillo con una piedra, el sonido metálico llenando el silencio entre las palabras de Clara. «Mateo nació de un hombre que Don Harlan me obligó a servir. Nunca supe su nombre. Pero cuando Mateo cumplió 5 años, Harlan dijo que lo vendería, lo separaría de mí». Clara cerró los ojos. Las lágrimas salieron sin permiso, rodando por sus mejillas sucias. «No podía dejarlo, así que escapamos. Hace 3 semanas que corremos». «¿Harlan te busca?», preguntó Naiche. «Sí.
Él cree que me llevé algo que le pertenece, un tesoro que escondió aquí hace años. Naiche dejó de afilar el cuchillo. Sus ojos se clavaron en Clara con una intensidad nueva. ¿Tesoro? Clara asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Monedas de plata, joyas indígenas. Harlan las robó de varios pueblos durante la guerra. Las escondió en esta cabaña cuando era su refugio. Pero después la abandonó y nunca volvió a buscarlas. Yo lo escuché hablando de esto con sus hombres una noche. Cuando escapé, vine aquí, pensando que tal vez podría encontrarlas y usarlas para comprar nuestra libertad. Naiche sintió el peso de las palabras. El tesoro que había encontrado no era casualidad. Era el lazo que ataba a Clara, a Harlan, a él mismo. Todo estaba conectado por el brillo maldito de esas monedas. «El tesoro está aquí», dijo Naiche, su voz grave. «Lo encontré bajo el piso». Clara levantó la vista, sorprendida. «¿Lo encontraste? ¿Dónde está?» Naiche señaló el rincón donde había escondido el paño con las joyas y monedas. Clara se acercó despacio, como si temiera que desapareciera si se movía demasiado rápido. Cuando vio el contenido, su respiración se entrecortó. «Es esto, es todo lo que Harlan busca». «Entonces vendrá por ti», dijo Naiche. Clara asintió, su rostro pálido. «Sí, y cuando lo haga nos matará a ambos. A ti por ayudarme, a mí por haberlo robado, y a Mateo. No sé qué hará con Mateo». Naiche cerró el paño de golpe. «No lo encontrará». «¿Qué?» «Lo esconderé donde nadie pueda verlo. Y cuando venga Harlan, no encontrará nada». Clara lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Por qué harías eso? No nos conoces, no nos debes nada». Naiche guardó silencio. No tenía una respuesta clara, pero algo dentro de él había cambiado desde que esa mujer y su hijo llegaron. Por primera vez en 2 años sentía que su vida tenía un propósito más allá de esperar la muerte. «He perdido a mi familia», dijo finalmente. «No dejaré que pierdas la tuya». Clara sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Un sollozo escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Se cubrió la boca con la mano, avergonzada de su propia debilidad. Naiche no la tocó. No dijo nada más. Solo recogió el paño con el tesoro y salió de la cabaña. Caminó hacia el fondo de la propiedad, donde un viejo pozo seco se escondía entre las rocas. Bajó al fondo usando una cuerda vieja y depositó el tesoro entre las piedras sueltas, cubriéndolo con arena y escombros. Cuando terminó, miró hacia arriba. El cielo era del color de la sangre seca, y el viento traía olor a tormenta que nunca llegaba. Esa noche, Clara se acercó a Naiche mientras él montaba guardia en la puerta. Se sentó a su lado, sin hablar. Los dos miraron las estrellas en silencio. Mateo dormía adentro, su respiración ahora más tranquila. «Mi abuela era Jackie», dijo Clara de repente. «Mi abuelo era irlandés. Nunca encajé en ningún lado. Los mexicanos me llamaban gringa, los blancos me llamaban india, pero Mateo, él no tiene la culpa de haber nacido entre 2 mundos». Naiche asintió. Conocía esa sensación demasiado bien. Los apaches dicen que el desierto no juzga, solo existe. Tal vez nosotros deberíamos aprender de él. Clara lo miró de reojo. Por primera vez en semanas sintió algo parecido a la paz. No era mucho, pero era suficiente por ahora. «Gracias», susurró. Naiche no respondió, pero en la oscuridad, Clara vio algo que no había notado antes. La sombra de una sonrisa en su rostro curtido. Los días se convirtieron en semanas. Clara aprendió a moverse por el desierto con la misma cautela que Naiche. Él le enseñó a reconocer las plantas comestibles, a leer las señales del cielo, a distinguir las huellas de animales de las de hombres. Mateo, recuperado ya de su debilidad, seguía a Naiche como una sombra, observando cada gesto con la fascinación de un niño que descubre el mundo. Había algo tranquilizador en esa rutina. Clara lavaba la ropa en el arroyo seco usando el agua que Naiche traía en cubetas.
Cocinaba con lo que él cazaba. Por las noches, los tres se sentaban alrededor del fuego, compartiendo el silencio o las pocas palabras que parecían necesarias. Pero la paz era frágil y ambos lo sabían. La primera señal de peligro llegó una mañana cuando Naiche encontró huellas de caballos cerca de la cabaña. Eran recientes, de la noche anterior. Alguien había estado observándolos. Harlan, dijo Clara, su voz temblando, envió hombres a buscarnos. Naiche estudió las huellas con cuidado. 3 caballos, tal vez 4, hombres pesados, monturas gastadas. No eran soldados, sino cazadores de recompensas o matones a sueldo. No saben que estamos aquí todavía, dijo Naiche. Solo están explorando, pero volverán. Clara abrazó a Mateo contra su pecho. El niño la miró con ojos grandes, asustados. ¿Qué hacemos? Nos preparamos. Durante los días siguientes, Naiche convirtió la cabaña en una fortaleza improvisada. Bloqueó las ventanas con tablas, preparó trampas simples alrededor del perímetro usando cuerdas y piedras, llenó cubetas con agua en caso de incendio. Clara lo ayudaba en silencio, siguiendo sus instrucciones sin preguntar. Mateo, por su parte, observaba todo con una seriedad que no correspondía a su edad. Una tarde, mientras Clara preparaba la cena, el niño se acercó a Naiche. ¿Los hombres malos vendrán a buscarnos?, preguntó con voz pequeña. Naiche se arrodilló frente a él, mirándolo a los ojos. Sí. ¿Nos harán daño? No, si puedo evitarlo. Mateo asintió, procesando las palabras. Luego, con la inocencia brutal de los niños, preguntó, ¿por qué nos ayuda? No somos su familia. Naiche sintió algo apretarse en su pecho. Miró hacia Clara, que había dejado de cocinar para escuchar. Sus ojos se encontraron, y en ese instante algo silencioso pasó entre ellos. Un entendimiento. Tal vez no por sangre, dijo Naiche lentamente, pero el desierto nos juntó. Eso significa algo. Mateo sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Se acercó y abrazó a Naiche torpemente. El apache se quedó quieto, sorprendido por el gesto, pero después levantó la mano y la posó suavemente sobre la cabeza del niño. Clara apartó la vista, sintiendo las lágrimas quemándole los ojos. No sabía si era tristeza o alivio lo que sentía. Tal vez ambas cosas. Esa noche, el peligro llegó en forma de un hombre solo. Se llamaba Jonas Pike, un exminero con la cara marcada por el alcohol y los años duros. Llegó a caballo al atardecer, fingiendo ser un viajero perdido. «Buenas noches», gritó desde lejos, levantando las manos para mostrar que venía desarmado. «Busco refugio por una noche, pagaré por la comida y un lugar donde dormir». Naiche salió de la cabaña con el rifle en las manos, apuntando hacia abajo, pero listo para levantarlo. «No hay posada aquí». «Lo sé, amigo, pero el pueblo más cercano está a 2 días de camino, y mi caballo está cojo. Solo necesito un lugar donde descansar». Clara observaba desde la ventana, reconociendo el acento del hombre. Era de Tombstone, estaba segura. Su corazón comenzó a latir más rápido. Naiche evaluó la